¿Alguna vez se ha sentido abrumado por la cantidad de información a su alrededor? Entre tantos datos, ¿ha investigado más allá de lo evidente o se ha quedado solo con la referencia de algún medio de comunicación, la cifra expuesta en redes sociales o el comentario de algún conocido? Como los patógenos en las epidemias, la información, errónea o no, se propaga cada vez más rápido, lo que impide dar respuesta oportuna a escenarios de crisis. La contingencia sanitaria mundial por COVID-19 ha dejado en evidencia una sobreabundancia de información y la incapacidad de agentes, instituciones y ciudadanos de discriminarla, regularla y organizarla. Dada la coyuntura actual, dicho escenario ha sido llamado por la Organización Mundial de la Salud como infodemia. Soy Rosmir Sivira, periodista de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, y esto es Conexión Autónoma. Para conocer más sobre el tema hablaremos con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Víctor Yáñez Pereira, quien es licenciado en Trabajo Social y magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales por la Universidad de Concepción, además de doctor en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Él es el director del Centro de Estudios y Gestión Social del Maule, CEGES Maule, y su línea de investigación se ha centrado en la revisión epistemológica del trabajo social contemporáneo y los modelos de comprensión social del lenguaje en las ciencias sociales. La infodemia ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como la cantidad excesiva de información que impide que ciudadanos encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan, como ha ocurrido con la pandemia mundial por COVID-19. Dr. Yáñez, ¿cómo podemos comprender la infodemia y, dada su definición, es correcto pensar que se trata de un fenómeno anterior a la actual crisis sanitaria? Intentando dar respuesta a la consulta que se me formula, debo insistir en que la infodemia, en cuanto tal, es un fenómeno moderno, pero no contemporáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver, primero, con la sobreabundancia de información a lo que los ciudadanos estamos expuestos. Una sobreabundancia que surge a través del caudal de noticias que se dispersan desde el surgimiento de los medios de comunicación masiva. O sea, si pensamos que en el siglo XV aparece la imprenta y ya en 1870 la televisión, podríamos presuponer que esta cuestión nos viene invadiendo en una constancia de los modelos de organizar las relaciones sociales y humanas a través de la vinculación con dichos medios. Lo que pasa en los tiempos presentes es que a consecuencia de la globalización o del surgimiento de la aldea global por allá por 1969, cuando McLuhan establece que el punto álgido de esta hiperconectividad está dada por el surgimiento de los primeros computadores que nos ponen en línea, es que la desmedida, ¿cierto?, entrega de la información nos lleva a lo que estamos viviendo hoy, que es una dificultad para poder discernir qué y cuál de esa información es adecuada para nuestro proceso de tomar decisiones. Entonces, la infodemia nos envuelve en una suerte de inconsistencia y paradoja entre la información que existe, la dificultad que nosotros tenemos para descifrar si esa es verdadera o falsa, y la posibilidad de encontrarnos y hacer frente a información que es ambigua, que es marginal, que es insuficiente o errónea. Al tratarse de un fenómeno global, involucra y afecta de diferentes maneras a los actores sociales, desde los gobiernos hasta los usuarios. Sin embargo, dado el impacto mundial por COVID-19, las circunstancias se han vuelto mucho más complejas y visibles. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta sobreabundancia de información y la incapacidad de procesarla? Mira, yo considero que la principal consecuencia de la inadecuada administración y procesamiento de la información que recibimos viene a darse por lo que, tomando el lenguaje o los códigos que establece
el diccionario de Oxford, puede ser la posverdad, es decir, instalar verdades por creencias, es decir, verdades que no han sido corroboradas o justificadas científicamente, por lo tanto que no son realmente pertinentes, oportunas y confiables. La posverdad, más que generar opinión pública basada en hechos o evidencias, lo hace sustentada en convicciones, creencias o emocionalidades que se transfieren en base a medios que colonizan nuestros sentidos. Uno de esos medios son los diversos formatos a través de los cuales se expresa el poder de las redes sociales. En ese sentido, por lo tanto, nos transformamos los ciudadanos en presa fácil del razonamiento ilógico, del absurdo y por lo tanto de la incompetencia social para asumir posturas o posiciones que sean legítimamente responsables, incluso respetuosas. De hecho, hay mucha evidencia actual de que la infodemia ha traído estigmatización, discriminación y descrédito, por lo que, ¿cierto?, esta información que puede ser falsa o bien maliciosa genera. En escenarios complejos, la infodemia puede conducir a comportamientos inadecuados, como caos, desconfianza en las instituciones públicas o agudización de las crisis. ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer frente a este fenómeno? En rigor, creo que la forma de poder abordar íntegra e integralmente este asunto es a través de la recuperación de una educación crítica, con perspectiva reflexiva. Porque a través de la crítica vamos a ser capaces de establecer distinciones que nos permitan develar, revelar el contenido valorable y significativo de las cuestiones que estamos revisando, leyendo, escuchando. Es decir, vamos a poder optar hacia información que sea verificable, que nazca de fuentes confiables y que por lo tanto nos dé crédito para poder obrar en torno a ella. En definitiva, una educación crítica permite también gestar el desarrollo de un país mejor, en el sentido de que será la base para erigir, para levantar una ciudadanía deliberativa y también incidente, pero sustantivamente formada para la toma de decisiones preparadas, responsables y armónicamente congregadas. Dr. Yáñez, ¿cuál es el rol que juegan en esta hiperconectividad de usuarios e información los actores sociales? Dígase gobiernos, medios de comunicación, instituciones educativas y el ciudadano. A mi parecer, no es la hiperconectividad la cuestión problemática. Lo que tenemos que problematizar es nuestra capacidad y competencias para poder hacer frente a ese atributo de la sociedad globalizada, de una forma contemporánea de asumir las relaciones sociales desde lo virtual, donde se produce un mayor desapego en la interacción, pero también un desarme de los códigos vinculantes que nos impiden generar cotejos inmediatos, ¿sí? La virtualidad pone una barrera que es la del desciframiento continuo, permanente de lo que se dice o lo que no se dice, del contenido y las cuestiones que se plantean. Allí entonces, volviendo un poco atrás, la labor o el sentido, la perspectiva de una educación crítica es también fomentar el desarrollo de un espíritu libre que permita, ¿cierto?, a los sujetos transformarse realmente en figuras ciudadanas, es decir, en construcciones sociopolíticas que aporten, ¿cierto?, al buen vivir, al bien común y por lo tanto a la vida buena, como planteaban los antiguos griegos, en el sentido de generar proyectos colectivos que aporten a una convivencia armónica que se mire basada en la solidaridad, el compromiso y la frugalidad con el consumo.
Como parte de su responsabilidad social, la Universidad Autónoma de Chile en Talca y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades iniciaron recientemente la campaña Infodemia, la otra pandemia. Dr. Yáñez, ¿cómo se plantea este proyecto? Bueno, el principal objetivo de llevar a cabo esta campaña por nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades es básicamente sensibilizar y socializar una cuestión que nos impacta en los tiempos que corren, que si bien no es nueva, presenta causas y consecuencias que son totalmente distintas, sobre todo en contextos de alta contingencia, de caos y de incertidumbre como el que se vive en una pandemia a la cual estamos expuestos desde en Chile, a lo menos marzo desde este año. Ahora bien, en esta campaña hay diversidad de voces involucradas que desde el lugar de la academia y de la educación superior esperamos se hagan resonantes y tengan fuerza para hacernos tomar conciencia del lugar y la posición y el poder que tenemos como ciudadanos, que debemos estar preparados, claramente documentados y fortalecidos en nuestras competencias de discriminación intelectual para poder hacer frente a estas nuevas pandemias que traen diferentes formas de asumir enfermedades que no son solo físicas, sino también sociales o morales tan propias de nuestros tiempos y del relativismo valórico que los define. En ese sentido, por lo tanto, es que se ha convocado a sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, para poder abordar este asunto y lograr, a través de sus planteamientos, de sus proposiciones, de sus análisis, incorporar como foco el principio de ser socialmente responsables. ¿Y qué significa esto? Asumir con ética, con probidad e integridad las consecuencias de las decisiones que tomamos y por lo tanto la capacidad de responder ante dichos efectos para con uno mismo y con los demás. La invitación de la Universidad Autónoma de Chile en Talca es a ser socialmente responsables, analizar, verificar, discriminar y contrastar los datos a su alrededor para así tomar mejores decisiones en beneficio de la sociedad. Les acompañó Rosmir Sivira y esto fue Conexión Autónoma.